Bienvenidos a todos los participantes a nuestro nuevo webinar de oftalmología, con la participación de la doctora Yossi Regalado. Bienvenido, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se la escucha. Bueno, para contarles un poquito de la doctora es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico especialista en oftalmología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, sede en el Instituto Nacional de Oftalmología. Tiene un máster en diagnóstico de tratamiento de cataratas y glaucoma en Barraquer, España. Y bueno, es nuestra médica oftalmólogo en la clínica Javier Prado. Bueno, muchas gracias. Esta tarde vamos a aprender un poco respecto al glaucoma. El glaucoma es una enfermedad ocular que generalmente está causada por una presión más alta de lo normal en el ojo. Generalmente digo porque vamos a ver posteriormente que va a haber otros tipos de glaucoma también. Lo cierto que esta presión ocular va a dañar el nervio óptico en forma progresiva, muchas veces inadvertida, que va a conllevar a la larga a la ceguera. Entonces, ¿cuál sería la forma de evitar esta enfermedad? No, este desenlace fatal sería haciendo un diagnóstico precoz por parte del oftalmólogo. Aquí vamos a ver nosotros, si nosotros queremos identificar un problema, en este caso una enfermedad, es importante saber, conocer los mecanismos de cómo se produce. Aquí nosotros tenemos un ojito, ¿no? De perfil, está cortado de perfil, donde podemos evidenciar, identificar ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí estoy señalando la córnea, la parte celeste es el iris, el cristalino, la parte rosada es la retina, y la parte amarilla es el nervio óptico que va a dirigirse hacia el cerebro. Este es el nervio óptico. Como el ojo es un órgano friable, friable significa que no es rígido, entonces necesita tener una turgencia. Eso significa de que para que tenga una consistencia adecuada, pues necesita tener el humor acuoso que se produzca en la misma cantidad que se secrete, que se excrete. Entonces, a este nivel tenemos las células productoras de humor acuoso. Estas van a nutrir las estructuras del globo ocular y a la vez se van a, digamos, ir por acá por el canal de drenaje. Tienen un canal de drenaje. Cuando este desbalance se pierde, ya sea hay una obstrucción a nivel del canal o hay una sobreproducción del humor acuoso, generalmente es la obstrucción a este nivel, ya en la acumulación del humor acuoso va a dañar el nervio óptico porque es una estructura nerviosa, ¿no? Entonces aquí es donde ya se da la presión alta del ojo. Acá al costado nosotros podemos ver cómo vemos, cómo ve una persona normal, ¿no? Sin ninguna afectación ocular. Aquí tenemos un glaucoma, digamos, temprano, ¿no? Si ustedes pueden ver, solamente la afectación es a los costados. En un glaucoma un poco más avanzado, ven que aquí la oscuridad ya es un poquito ¿no? más fuerte. Y en el glaucoma más avanzado, pues ya tenemos un túnel prácticamente. Es por eso que nosotros le llamamos visión tubular en tubo o en túnel. El paciente puede ver 20/20, pero solamente ve como si estuvieran ustedes mirando a través de un tubo. Muchos pacientes nos dicen, pero ¿cómo voy a tener glaucoma si es que realmente estoy mirando hasta la última fila de la cartilla en la que nosotros medimos, ¿no? Cuando el momento de medir la vista? El motivo es por el que les acabo de explicar. Ahora, entonces acá tenemos un problema. El problema es que el glaucoma en la fase inicial
es, digamos, asintomático. Asintomático significa que no da mayores síntomas, ¿no? La única forma de diagnosticarlo es haciendo revisiones periódicas o exploraciones a través de un examen oftalmológico hecho por un profesional llamado oftalmólogo, y de preferencia, si es especialista en glaucoma, pues sería mejor, ¿no? Entonces, de allí que es importante, en este caso, la prevención. Ahora, ¿qué es lo que hará su médico oftalmólogo una vez que usted vaya a un chequeo oftalmológico? Pues aparte de medirle la vista, que usted esté con sus lentecitos, esté mirando 20/20, nosotros vamos a preguntar antecedentes, comenzamos por edad, en antecedentes a partir de los 35 o 40 años, pues que no sea, que si tiene hipertensión arterial, diabetes, asma, que son enfermedades que realmente también tienen una afectación sobre el ojo, ¿no? Una vez que hemos terminado la historia clínica, pues empezamos con el examen oftalmológico ya dirigido, que es la tonometría. La tonometría significa tomar la presión del ojo. Hay muchos aparatos actualmente. Si ustedes quizás hayan ido alguna vez a una consulta, hay un aparato donde le bota un airecito, ¿no? Le da como un soplido que se usa generalmente en las campañas o cuando tenemos grandes cantidades de personas para hacer un despistaje, ¿no? Ese es un tonómetro de aire, pero está estandarizado a nivel mundial usar un tonómetro aplanático de Goldman, que usa una luz de cobalto azul, como ustedes ven, y también, si ustedes ven acá el ojito, ven como una lágrima verde, esa es una tinción especial llamada fluoresceína. Actualmente tenemos muchos otros tonómetros, más sofisticados incluso, como el iCare y algunos otros, pero el más común y el más fidedigno hasta el momento es el tonómetro aplanático de Goldman. Los niveles de presión ocular varían entre 12 y 21 milímetros de mercurio, que están estandarizados, ¿no? A nivel mundial también, ¿no? Si nosotros encontramos una presión, ejemplo, más de 22, no, 22, 24, entonces ya catalogamos al paciente como sospechoso de glaucoma y empezamos a indagar ciertos antecedentes familiares, ¿no? También patológicos. En segundo lugar, vamos a proceder a realizar un fondo de ojo. El fondo de ojo se hace con un aparatito que se llama oftalmoscopio indirecto y con una lupa. En el fondo de ojo lo que nosotros tenemos que observar es el nervio óptico, porque ya hemos mencionado que el glaucoma es una enfermedad donde hay un daño progresivo e irreversible del nervio óptico. Ojo que el glaucoma es una de las primeras causas de ceguera irreversible a nivel del mundo. Ahora, este nervio óptico que les había mostrado anteriormente en una diapositiva que estaba cortada lateralmente, aquí nosotros en el fondo de ojo ya vamos a ver más específicamente, ¿no? El nervio óptico es importante porque, digamos, es como un cablecito que va desde la retina hasta el cerebro, ¿no? Que va a transmitir las imágenes que nosotros vemos, van a ser fijadas en la retina, a través de la retina son transportadas a través del nervio óptico hasta el cerebro para que nosotros podamos, como digamos, interpretar y generar visión, ¿no? Este nervio óptico que nosotros vemos a través del oftalmoscopio indirecto, con una lupa de 78 dioptrías o 20 dioptrías, lo vemos así, como ustedes pueden ver acá. Ven acá un círculo, estos son los vasos, y solamente esta parte más amarillenta es la parte, digamos, excavada, que digamos que no tiene nada de nervio. Todo el resto es un rodete nervioso que viene de toda la retina, ¿no? Esto es lo normal. Aquí ustedes ven, aquí esta excavación que ustedes ven pequeñita, aquí ya la ven un poco más grande. Entonces, si yo al examinar un paciente tengo un nervio óptico un poco más grande de lo normal, ya lo estoy catalogando como sospechoso de glaucoma. Entonces, si tengo una presión mayor
A21, tengo un nervio óptico más grande de lo normal, ya estoy catalogando al paciente como sospechoso de glaucoma. Y si yo encuentro un nervio óptico así grandote, como ustedes pueden ver, ya prácticamente este rodete que ustedes ven ya no existe, significa de que la fibra nerviosa está muy disminuida. Entonces ya nosotros estaríamos diagnosticando prácticamente de glaucoma. Ahora, muchas veces el diagnóstico de glaucoma es bastante fácil. Ejemplo, si tengo un paciente con una presión de 35, 40, ya mi vuelta a quedar es un glaucoma. Allí solamente yo voy a preocuparme de que si el tratamiento que le doy es el adecuado, si baja la presión, a nivel personal, ¿no? Que necesitamos tener niveles de presión ocular personalizados, es lo que llamamos una presión intraocular meta, ¿no? Pero muchas veces no pasa esto, muchas veces tenemos al paciente sospechoso de glaucoma y la presión está en el borde, el nervio óptico en el borde, los antecedentes pues, son antecedentes de riesgo, entonces necesitamos echar de mano de otras herramientas de ayuda al diagnóstico. Dentro de ellas tenemos la tomografía de coherencia óptica. Estos son una serie de aparatos, tenemos muchos en el mercado, muchas marcas, Made in Japón, Made in USA, China, Corea. En la clínica Javier Prado tenemos un aparato moderno, alemán, el tonómetro Spectralis, buenísimo, ¿no? Donde nosotros, una vez que hacemos la tomografía de coherencia óptica, identificamos la capa de fibra nerviosa para un diagnóstico precoz, que es parte de toda la herramienta de apoyo al diagnóstico. Y no solamente tenemos el tomógrafo de coherencia óptica, también tenemos el perímetro computarizado. Si ustedes alguna vez ya les han comentado, pues el perímetro computarizado es un aparato que le envía luces para marcar con un manubrio si es que el paciente ve o no la luz, las luces que manda el aparato. Es que si nosotros anteriormente hemos visto que el glaucoma va a tener una afectación periférica, o sea que a los costados, entonces el perímetro lo que hace es mandar una serie de luces a diferentes niveles del campo visual, y de acuerdo a eso pues ya se formará una afectación glaucomatosa en los resultados, ¿no? Muchas veces estos resultados también no son tan concluyentes, puesto que va a depender de la edad, las personas ancianas no colaboran mucho, se quedan dormidas, algunos jóvenes vienen cansados del trabajo, los que sufren de ojo seco se quejan de que pues, se cansan, etcétera, ¿no? Pero es una herramienta más para diagnosticar glaucoma. También es importante el grosor de la córnea, que se va a evaluar a través de la paquimetría, ¿no? Este es el ojo cortado por la mitad, como les había mencionado anteriormente. Esta es la córnea, que es la capa anterior transparente del ojo, ¿no? Esta córnea tiene un grosor de 550 micras, que es lo normal. Entonces los aparatos generalmente están estandarizados para este grosor de córnea. Si por ejemplo encontramos una córnea menos de 500 micras, entonces significa que es un factor de riesgo más. ¿Por qué? Porque si encuentro una presión de 22, vamos a suponer una presión límite, y tiene una córnea delgada, pues la presión no será 22, habría que aumentarle 6 más, y 22 más 6, 28, ya estaría más preocupada, ¿no? Hay una serie de aparatos llamados paquímetros, ultrasónicos, de contacto, de no contacto, pues, pero es importante tener una paquimetría. También había mencionado anteriormente que hay que preguntar no solo por los antecedentes del paciente, sino los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a tener factores de riesgo. Generalmente estos factores de riesgo son para glaucoma de ángulo abierto. Luego vamos a ver los tipos de glaucoma, ¿no? En los antecedentes familiares, si tenemos a un paciente que tiene un familiar con un padre o madre con glaucoma, pues
las posibilidades de que haga glaucoma van a subir hasta 6% más que una persona normal que no tenga antecedente de glaucoma, antecedente familiar, ¿no? Antecedente familiar directo, padre, madre, hermanos, tíos, ¿no? Entonces, ese sería un factor importante a considerar en la evaluación a un paciente sospechoso de glaucoma en este caso, ¿no? También la presión ocular elevada. La presión ocular es digamos, es el factor más importante, ¿no? A evaluar, puesto que si, por ejemplo, ya tenemos una presión de 24, 25, no es lo mismo encontrar 24 o 25, encontrar 40 de presión, como mencionaba anteriormente, ¿no? Con 40 ya debo estar medicando y con 24 o 25 tiene que entrar el paciente a una evaluación, ¿no? Otro factor también es ser mayor de 45 años, ¿no? Y a partir de los 60 años ya casi la población general ya va a tener riesgo, pues, riesgo para glaucoma, ¿no? A partir de los 45 años o 35 años, algunos autores sugieren hacer un despistaje anual de glaucoma, ¿no? También había mencionado la córnea delgada es un factor de riesgo y el nervio óptico excavado. Entonces, si tengo un paciente, ejemplo, vamos a poner, un paciente que viene con una presión, digamos, normal 20, 20 es normal, pero tiene antecedentes familiares de glaucoma, ¿no? La presión es normal, es joven, tiene 40 años, pero tiene una córnea delgada y un nervio óptico excavado, de todas maneras estará catalogado y le explicaremos al paciente pues que le tenemos que hacer sus exámenes para luego posteriormente, a través de los años, evaluarlo, ¿no? Y cuando ya notemos un cambio evidente, ya sea en el nervio o en la presión, pues estaremos tomando medidas. También tenemos otros factores potenciales de riesgo, ¿no? La alta miopía. Los miopes tienen mucha propensión a tener glaucoma también, ¿no? Están considerados, ¿no? como pacientes con un factor de riesgo importante. La diabetes también es una enfermedad que también está considerada como un factor importante de riesgo para glaucoma. Y alguna otra lesión, por ejemplo, un traumatismo, donde se haya tenido ruptura de la inserción del iris, ¿no? Un golpe fuerte, o una cirugía ocular, ¿no? La presión sanguínea elevada, como la llamada también hipertensión arterial, es un factor de riesgo también importante. Y el uso de corticoides. Aquí quiero detenerme un momento porque actualmente los pacientes, si por ejemplo sufren de alergias, van a la farmacia y piden una gotita y les dan el famoso Framicor. Entonces, como tiene corticoide el Framicor, pues se colocan y les pasa todas las molestias y se acostumbran, entonces cada vez que tienen molestias se ponen Framicor y usan crónicamente, ¿no? Cuando son jóvenes, porque las alergias generalmente son de gente joven. Ya llegan a los 35, 40 años, pues ya realmente con un factor importante, ¿no? Por el uso de corticoides, ¿no? Aquí llegamos a los tipos de glaucoma. En cuanto a los tipos de glaucoma, tenemos muchos tipos de glaucoma, pero como no estamos en una clase para oftalmólogos, acá pues vamos a resumirlos, ¿no? Generalmente del glaucoma que estamos hablando, que es una enfermedad de daño progresivo, crónico, inadvertido, prácticamente estamos hablando del glaucoma de ángulo abierto. Y este es el más frecuente, que aproximadamente 90% de los casos, ¿no? También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, que dicho sea de paso, durante la pandemia, pues he visto muchos pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Debido a que no han asistido a su control, las personas mayores, y pues el cristalino empuja el iris y va a ocluir el ángulo que es por donde fluye el humor acuoso, es como el desagüe prácticamente. Acá ustedes pueden ver un ojito también de perfil. Este es el cristalino, que también es llamado lente natural. Este es el iris y este sería el ángulo. El espacio entre la córnea y el iris se llama ángulo camerular, donde se encuentra la red trabecular.
Y acá ustedes pueden ver un cristalino, que en realidad debería haber sido más gordito, porque simplemente debe empujar el iris para poder ocluir el ángulo, pero muchas veces no siempre también se da porque el cristalino empuja el iris. También hay otras patologías como por ejemplo una inserción anterior de los procesos ciliares, que no es motivo de la charla porque esa es una charla para pacientes y público en general. Entonces, queda claro que el glaucoma, el de ángulo abierto, es el más frecuente, es el que realmente no da mayores síntomas, y muchas veces pues, el paciente no sabe hasta el final y llega ya con una pérdida de la visión prácticamente bastante avanzada, hasta un 90-99%, ¿no? Donde muy poco se puede hacer. Tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, que había explicado aquí. Este glaucoma de ángulo cerrado en realidad es un poco más, su inicio es brusco, porque el paciente tiene dolor, ojo rojo, incluso náuseas y vómitos y baja de visión. Ese sería un ataque de glaucoma agudo. Entonces, el paciente sí o sí va a buscar al oftalmólogo, ¿no? No es lo mismo con el glaucoma de ángulo abierto, que es una enfermedad crónica inadvertida, porque la presión aquí sube de poco en poco o produce un daño bastante lento, en años, ¿no? Dependiendo de los niveles de presión lógicamente, ¿no? Pero también, por si no fuera poco, hay glaucomas con presión normal, que son un poquito, digamos, el dolor de cabeza para nosotros los oftalmólogos, puesto que tomamos la presión, está normal, ¿no? ¿Cómo no podemos nosotros percibir que tiene glaucoma? Porque tiene un daño en el nervio óptico. Y al hacer la tomografía de coherencia óptica, la campimetría y los otros exámenes que podamos requerir, llega a un diagnóstico de glaucoma, pero la presión está normal. Entonces, ustedes como se pueden preguntar, pero ¿qué hago si la presión está normal? En este caso, por ejemplo, ya nosotros investigamos otros factores que también podría sufrir y generalmente están asociados a esta patología, como por ejemplo la migraña, ¿no? O problemas cardíacos, arritmias, o problemas a nivel de la carótida, ¿no? De los vasos. Entonces, al nosotros identificar otros problemas que posiblemente lo hayan causado, nosotros estaríamos ayudando. Si, por ejemplo, diagnosticamos pues, problemas en la carótida, pues lo enviamos al especialista, al cardiólogo, que pueda solucionar ese problema. Si tiene arritmias, asimismo también, ¿no? También tenemos los glaucomas congénitos, que realmente son catastróficos para nosotros porque son niños que ya nacen con glaucoma y lamentablemente son casos que tienen la presión bastante alta. Es un reto, una lucha constante, ¿no? Generalmente estos pacientes los operamos 1, 2, 3, 4 veces, y es una batalla, prácticamente una batalla dura, ¿no? En estos casos. Hay glaucomas también secundarios, generalmente secundarios, por ejemplo, hay inflamación, ¿no? Hay glaucomas uveíticos, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que tienen lupus eritematoso, pueden llegar a ser glaucomas secundarios por inflamación, ¿no? Hay glaucoma pseudofoliativo, que no es poco los casos acá en el Perú. Esa es la pseudofoliación es una entidad que es como tener harina dentro del ojo, ¿no? El organismo produce esta sustancia que se llama exfoliación, ¿no? Como cuando nosotros exfoliamos la piel, pues va a salir como una harinita, eso mismo se da dentro del ojo. Y en este caso también es todo un tema porque nosotros tenemos que sacar el cristalino, tenemos que ser un poco más agresivos en cuanto al tratamiento, en cuanto a la extracción del cristalino, en cuanto al manejo del glaucoma, porque también es uno de los glaucomas un poco más agresivos, ¿no? Tenemos un glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular se da cuando hay un infarto en la retina.
O sea que en este caso no es que se ha dado la presión alta, que haya estado muchos años sin haberse controlado. En este caso, generalmente son personas que sufren del corazón, sufren de hipertensión y tienen un infarto en la retina. Como consecuencia del infarto en la retina es que ya crecen vasos, ¿no? Por falta de oxígeno, y estos vasos van a llegar a taponear todo el desagüe del ojo, que es el ángulo camerular de que le hablábamos, ¿no? Y hay glaucomas traumáticos que se dan pues, por traumatismos, golpes. Bueno, entonces no está de más repetir, recalcar, que cómo identificamos el glaucoma haciéndonos un examen oftalmológico una vez al año por lo menos, a partir de los 35 o 40 años, de preferencia con mayor regularidad, ¿no? En el examen oftalmológico también nosotros vamos a determinar, por ejemplo, otra enfermedad, catarata, ¿no? Que cataratas también hay muchos tipos, pero la catarata más frecuente es la del adulto mayor, a partir de los 65 años. Y ustedes pueden ver acá cómo ve un paciente con catarata, es como si le hubiesen puesto a un vidrio transparente una pintura en spray, ¿no? Entonces esa es una visión normal, nítida, es una visión con catarata. La catarata es la primera causa de ceguera prevenible, porque nosotros sacamos la catarata y el paciente recupera la visión, pero el glaucoma, que es la segunda causa de ceguera a nivel del mundo, produce una ceguera irreversible. Esa es la diferencia, ¿no? En el glaucoma el paciente va a perder la visión periférica, entonces solamente va a ver como un tubo, como ya les había mencionado. También tenemos otra enfermedad que también se da a partir de los 65, 60 años, que se llama degeneración macular relacionada con la edad, como su nombre lo dice. La mácula es la parte más importante de la retina con la que nosotros vemos, ¿no? Cuando un paciente sufre de una maculopatía, una enfermedad en la mácula, el paciente va a ver una mancha negra al medio, ¿no? Mire, vayan grabando. Todo borroso con la catarata, todo el cuadro borroso, a los costados con el glaucoma y con la mácula una mancha al centro. Tenemos como cuarta causa de ceguera a nivel del mundo la retinopatía diabética, ¿no? En la retinopatía diabética tenemos, esta retina es normal, así rosadita, con todos sus vasos bastante sanos, digamos, ¿no? Intactos. Pero en la diabetes los vasos sangran, es como que decir, tienen unos orificios, unos huequitos de salida, la sangre sale y pues se daña, la retina se daña. Entonces el paciente va a ver como con manchas, ¿no? Por ahí como para diferenciar, ¿no? Entonces volvemos otra vez que hay que hacerse un examen oftalmológico y que realmente el cuidado de la salud visual nos da una garantía a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que conocer, es importante conocer los síntomas de la pérdida de la visión. Es aconsejable para todo ello consumir una dieta sana. Consumiendo una dieta sana, pues evitaremos la diabetes, dejar de fumar, mantener niveles normales de presión arterial, colesterol y glucosa, ¿no? Y bueno, repetimos muchas veces hacerse el examen oftalmológico. Podemos sacar algunas conclusiones en general, ¿no? En general, por ejemplo, alimentarse sanamente, consumo de omega 3, pescados, verduras, frutos secos, ¿no? No chatarra, ¿no? Preservar la superficie ocular significa que para las personas que están muchas horas en la computadora, pues lubricarse, parpadear, cerrar los ojos, relajar los ojos, ¿no? Relajar periódicamente significa mirar lejos, ¿no? No mirar horas seguidas la pantalla, sino cada cierto tiempo. Hay una regla 20-20, 20-20-20, 20 minutos de computadora, 20 segundos de cerrar los ojos y mirar a 20 metros, ¿no? Una distancia. No frotar los ojos es importante, por ejemplo, si tienen niños alérgicos, si se frotan los ojos, algo está pasando con ese ojito, hay que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Prevenir posibles traumatismos, esto está
más que todo enfocado a los deportistas, ¿no? Hay personas que practican deportes extremos. En todo caso hay que hacerlo con las gafas adecuadas, ¿no? Mantener una buena iluminación cuando se trabaja. Y lo que les estaba hablando hace un momentito sobre la relajación periódica de los músculos del ojo, el mirar lejos, ¿no? Y educar a los niños. Muchas gracias. Gracias por escuchar y también por ayudar a prevenir el glaucoma. Y no solamente el glaucoma, como ya hemos visto, también otras enfermedades oculares que hemos podido tocar un poquito. Si tuvieras alguna pregunta, Marisa, Yulisa o alguna persona del público, encantada de resolverlo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Gladys Vargas nos pregunta, ¿cómo saber si está alta la presión ocular? ¿Cuándo normalmente se visita al oftalmólogo? ¿Una vez al año? Ya. Sí, había mencionado que mínimamente hay que visitar al oftalmólogo una vez al año. ¿Cómo saber que tienes la presión alta? La única forma de saber, lamentablemente, es tomando la presión del ojo. Y la persona que puede tomar la presión del ojo, pues es el oftalmólogo. Ahora, también en provincia, por ejemplo, hay campañas de despistaje con máquinas que toman la presión. Si, por ejemplo, alguna paciente fue a una campaña de despistaje y le dijeron, mira, tu presión está un poquito alta, pero igual va a tener que ir al oftalmólogo para poder tomarse la presión con el termómetro de aplanación y para hacerle un seguimiento, y si se cataloga como un sospechoso de glaucoma, porque acá podemos tener dos opciones, o que realmente la presión esté, por ejemplo, en 12 y esté saludable, la persona joven, no tiene ningún antecedente, ninguna enfermedad de fondo, chao, hasta el próximo año. Pero si encontramos factores predisponentes, factores de riesgo, entonces ya catalogado como sospechoso de glaucoma, le hacemos un seguimiento a largo plazo. Otra cosa que es importante, no hay que desesperarse. Veo muchos pacientes que vienen por una segunda opinión y dicen, vengo, estoy en shock porque me han dicho que posiblemente tengo glaucoma. No, no es para entrar en shock, es simplemente para nosotros saber que tenemos pues digamos, una señal de alerta que posiblemente tengamos glaucoma. Entonces, para ello, aprovechar de su control anual y ya pues entrar a un chequeo, ¿no? Y como le decía anteriormente, si es que ustedes ya tienen una sospecha de glaucoma o les han dicho en alguna campaña o qué sé yo, siempre buscar un especialista en glaucoma de preferencia, ¿no? Con eso no quiero decir que los otros oftalmólogos no sepan, también lo saben, ¿no? ¿Alguna Gracias, otra doctora. pregunta? Sí, ahora Beatriz Quintana nos pregunta, ¿por qué se dan los derrames oculares? De pronto parece que estuviese con sangre y luego va desapareciendo poco a poco. ¿Qué se debe hacer cuando aparecen estos derrames oculares? Ya. Generalmente derrame ocular le llaman cuando el ojo se pone, como ella misma dice, sangre, sangre. Es una mancha rojo, rojo, que no está acompañado de secreción, no está acompañada de lagrimeo, de fotofobia. Si solamente es una mancha roja que se ha dado bruscamente, se llama hemorragia subconjuntival. Entonces aquí hay que identificar si tiene, por ejemplo, si el paciente no tiene hipertensión arterial, porque es muy frecuente en los hipertensos, ¿no? También si no tiene alguna arritmia. O simplemente si el paciente está estreñido, se ha hecho una maniobra como por ejemplo al toser, ¿no? Si se atoró. Entonces ya empezamos a buscar las causas, las posibles causas. También se puede dar en enfermedades de la coagulación, ¿no? Eso, a grandes rasgos te puedo decir eso, ¿no? Que es una hemorragia subconjuntival, hay que buscar la causa, a veces simplemente por haberse frotado muy fuerte, ya sea por el ojo seco, o sea porque se le entró alguna partícula al ojo, el frotarse también puede causar, ¿no? Si no está acompañado de ninguna otra sintomatología que acabo de mencionar, pues se trataría de decir, y es una persona joven, por ejemplo,
se trataría de una hemorragia subconjuntival que no es nada grave, digamos, ¿no? Gracias, doctora. Ahora Celsa Guapaya nos pregunta, si se tiene ángulo cerrado, ¿tiene más propensión a tener glaucoma? Claro, para que usted me diga que el ángulo ya esté cerrado, yo tengo que haber pasado primero por un ángulo estrecho, ¿no? Generalmente se da a partir de los 40 años, generalmente es más frecuente en mujeres. Entonces, el ángulo se va cerrando muy lentamente y para que ya se va estrechando y para que ya se cierre, pues ya ha llegado a un nivel, ¿no? Entonces, cuando el ángulo se cierra totalmente, cuando el paciente ya va a tener dolor, ojo rojo, baja de visión, ¿no? Entonces ya estaríamos ante un ataque agudo de glaucoma. Pero si la persona se chequea anualmente, nosotros también diagnosticamos el ángulo estrecho a través de una gonioscopía. Entonces generalmente le decimos, mire señora, señor, tiene usted un ángulo estrecho, tiene usted que ponerse láser, el ángulo puede ser de 4º grado, normal, 3er grado cuando se va estrechando, 2º cuando ya pues estamos ya cerca del ángulo de grado 1 y cuando ya está el ángulo prácticamente grado 1 a 2, ya nosotros le sugerimos hacerse una iridotomía periférica, profiláctica, ¿no? Para no llegar, la idea es no llegar al ataque agudo, no llegar a que el ángulo se estreche, sino en los chequeos diagnosticar que el ángulo está estrecho. Eso solucionamos con se llama iridotomía periférica. Gracias, doctora. José Antonio Sosa nos pregunta, ¿cómo influye una operación láser en la presión ocular? ¿Podrías mencionarme, José Antonio, qué tipo de operación láser, si te refieres a la operación para dejar de usar anteojos, que también iba a mencionarles, que ahorita es bastante frecuente, el uso de corticoides? Hay personas, más o menos un 18 a 25% de personas en general, que pueden reaccionar al uso de corticoides, ¿no? Entonces, después de ser operados de láser, es importante, es necesario usar antibiótico y antiinflamatorio, en este caso un corticoide. Vamos a suponer que hay 100 personas operadas de láser, de todas esas 100 personas, siempre hay un riesgo de que un porcentaje de ellos reaccione al corticoide con una presión alta, ¿no? Por eso, pues eso lo va a diagnosticar el cirujano, ¿no? Tu médico cirujano, el que operó. Ahora, el hecho de que si haya sido operado de láser para no usar lentes, no significa de que no dejes de chequearte. Eso es importante porque si vamos a suponer que alguien tuvo una miopía de 5, que con una cirugía quedó en 0 o 0.50, no significa que se va a ir feliz por la vida, no chequeándose jamás, porque el paciente sigue siendo miope. Lo que se ha hecho es un procedimiento a la córnea, no es un tallado con el láser a la córnea, pero el ojo sigue siendo miope, ¿no? No sé si eso se puede entender. Entonces, ¿eso qué significa? Que como el ojo sigue siendo miope por tamaño, el paciente debe de chequearse siempre, no debe de dejar de controlarse. Gracias, doctora. Acá nos preguntan Ernesto Tello, ¿se puede cambiar a sarga por dorsolamida? Sí, claro, sí, sí se puede cambiar. Lo ideal es comunicar a tu médico tratante. Si es que te ha producido muchos síntomas, quizás algunas reacciones, o quizás simplemente por precio, sí realmente puedes cambiarlo, pero comunicando a tu médico tratante para pues, ver posibles cambios en los parámetros de la presión ocular, ¿no? Porque si con Asarga estaba controlada tu presión y con dorsolamida, pues te pasas a dorsolamida y con la dorsolamida pues sube, entonces vas a tener que comprar Asarga, no sé, para que me entiendas, ¿no? Y aquí vamos con la última pregunta. Patricia Romero pregunta, ¿el glaucoma puede hacerte perder la visión totalmente? Sí. En un aproximado, según la literatura, aproximadamente en 5% de los pacientes llegan a la ceguera total, ¿no? Quizás hasta un poquito más,
Pero ¿qué pasa? Que cuanto más tarde diagnostiquemos el glaucoma, pues vamos a tener menos herramientas para poder, digamos, luchar, ¿no?, contra el glaucoma. Y va a ser un poco más difícil, porque si ya, por ejemplo, hemos diagnosticado a un paciente con un avance de 99.9%, una cirugía o cualquier procedimiento que hagamos, pues muchas veces prácticamente va a ser, digamos, no digamos el motivo de que pierda la visión, sino que muchas veces puede ser una coincidencia, ¿no? Entonces, la idea no llegar a niveles tan avanzados, ¿no? Si tienen padres, a sus padres de familia, siempre hay que enviarlos una vez al año a chequearse. Y bueno, y nuestra última pregunta es, ¿a qué se debe en que algunos casos, en que algunos pacientes el timolol genera taquicardia? El timolol tiene muchos efectos colaterales como cualquier otra droga. Antes, nosotros una vez que hemos diagnosticado glaucoma y hemos preguntado respecto a sus antecedentes, para ello es importante también ello. Si, por ejemplo, el paciente sufre de asma, no podemos usar timolol. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, tampoco podemos usar timolol, ¿no? Entonces, en pacientes que sufren del corazón, ¿no?, o de asma, no podemos usar timolol, porque sí tiene, entre los efectos colaterales son justamente aquellos que pueden producir, pues problemas cardíacos, ¿no?, como pulso bajo o crisis asmática, ¿no? En ese caso, tenemos que evaluar en cambiar de medicamento. Y si el medicamento no es suficiente, ya es hora de plantear una conducta quirúrgica. No hemos tocado ese tema, pero actualmente tenemos muchas herramientas en la lucha contra el glaucoma. Hay muchos láseres modernos, hay láseres que se usan en el diagnóstico inicial, por ejemplo, que se llama SLT. Hay láseres como el láser diodo que se usan en varias etapas del glaucoma, por ejemplo, el láser diodo. Y también hay cirugías, por ejemplo, implante de válvulas, cirugía como la trabeculectomía y otras, muchísimas que se van a escoger dependiendo del grado de avance del glaucoma o dependiendo de los niveles de la presión ocular. No es lo mismo encontrar a un paciente con 45-50 de presión y, por ejemplo, no le puedo proponer un láser de inicio, ¿no? Tengo que proponerle algo más agresivo también. Entonces, es el manejo del glaucoma, que ya es otro tema, es médico y también es quirúrgico. Y actualmente es con láser, ¿no? Quirúrgico es cirugía, medicamentos pues también nos ayudan y también podemos aplicar láser. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctora, muchas gracias por asistir. Recuerden por favor que tenemos un siguiente webinar el 30, donde el doctor Rafael Reaño estará hablando acerca de COVID-19 y la influenza. Y nada, agradecerles una vez más a todos por su participación. Pueden llenar esta encuesta para seguir mejorando en nuestros siguientes webinars. Gracias a todos.